El título de mi ponencia, estuve pensando mientras escuchaba al último que hizo la intervención, al profesor de esa intervención tan excelente. Es demasiado ambicioso, es decir, se trata de algunos retos que desde mi punto de vista tendría que afrontar el marxismo en esta época, en el siglo XXI. Yo parto de una cuestión muy elemental. No se trata, como en el pasado, de hacer una relectura colectiva de la obra de Marx para encontrar lo que realmente dijo. Yo creo que ese es un objetivo equivocado. Es decir, todas las lecturas son históricas. La lectura que hagamos a inicio del siglo XXI es desde nuestra época, desde nuestra realidad, de nuestro bagaje cultural, teórico, epistemológico, etc. Y esto es inevitable. Es decir, no volvamos a caer en los errores del pasado, en donde múltiples corrientes del marxismo se reclamaban como los verdaderos intérpretes de Marx, condenando a todos los demás. Yo creo que esa es una falsa salida. Es decir, de lo que se trata no es tanto de reivindicar un pensamiento, sino de transformar la realidad. Y creo que con eso estaríamos siendo muy fieles, o lo más fiel posible, al propio Carlos Marx. Es decir, no se trata de formar una secta fundamentalista que reivindique ciertos principios como inamovibles, sino se trata de transformar esta realidad, esta dura realidad del neoliberalismo y de un derrumbe que hubo de las utopías que representaron el socialismo y el comunismo y que movilizaron a grandes masas en decenios anteriores. Es decir, no estamos en ese momento. La utopía se derrumbó, al menos la que fue posible construir, con la caída del muro de Berlín, y durante el periodo neoliberal ninguna otra utopía ha logrado sustituirla o no hemos sido capaces de reconstruirla. Es decir, no podemos plantearla en los mismos términos que se pensaba en el siglo XIX. Pero ¿qué del siglo XIX sigue siendo válido? Esa es una pregunta muy importante. Lo que van a escuchar enseguida, por supuesto que es una lectura particular que no pretende dogmatizar ni pretende ser absoluta, desde mi propia experiencia, mi propia realidad, mi propio conocimiento. Pero ustedes observarán a lo largo de mi presentación que está implícito, explícito, que el marxismo no puede ser autosuficiente en los términos que estaba en el siglo XIX. Es decir, la realidad capitalista de cualquier manera se ha transformado, no en el sentido de que la explotación no existe, sino que las formas han cambiado. La revolución industrial no es la misma que conoció Marx. Estamos en un periodo de informatización y robotización que Marx no conoció y que en algunos pasajes de los Grundrisse podrían encontrarse atisbos acerca de ese futuro, pero no con la concreción que podemos observar desde este inicio del siglo XXI. Es decir, el pensamiento marxista no se va a recuperar simplemente haciendo una nueva lectura de Marx que no habían hecho las generaciones anteriores o que la habían deformado. Es decir, el pensamiento marxista se va a reconstituir bajo la consideración de qué es lo que exige nuestra actual realidad de transformación, de constitución de una nueva utopía que no funcionó en los términos soviéticos y que no ha logrado reconstruirse a nivel internacional a pesar de todos los males del neoliberalismo. Esa es la lectura que yo estoy tratando de hacer, pero para ser más concretos, vayamos a esta temática que es linda con el problema del marxismo y la ciencia. Es decir, ¿qué carácter de ciencia es el marxismo? No es la primera vez que se aborda. Esto tiene una historia también tan larga como el propio marxismo, pero es necesario volverla a considerar porque hay muchos temas que dentro del fundamentalismo marxista que predominó en la forma de la Unión Soviética, pasaron de noche muchos de los problemas que voy a mencionar y eso implicó un estancamiento de ese tipo de marxismo muy importante. Primero, es común afirmar que Marx creó una nueva ciencia, la ciencia de la historia. ¿Pero qué significa esto?
ciencia de las relaciones entre los hombres y esto con la naturaleza. Pero esto es lo mismo que una ciencia positiva. Recuerden que el concepto de ciencia positiva lo acuñó el positivismo, es decir, una ciencia con capacidad de explicar y de predecir el futuro más allá de los hombres, es decir, por una suerte de leyes inmanentes a la realidad social, sea física o sea social. ¿Ese es el marxismo? Seguramente no. El marxismo no es una concepción de la historia como articulación entre objetividad y subjetividad. Es decir, esta primera opción con lo que choca es con las lecturas estructuralistas del marxismo que tanto predominaron en decenios anteriores durante el siglo XX. Es decir, la base determina la superestructura y éstas se transformarán en un encadenamiento causal desde la base hasta la superestructura, en donde los hombres son una especie de marionetas de tipo positivista que son jalados por esas transformaciones que van más allá de su voluntad. Esa interpretación huele profundamente a Augusto Comte. Es decir, Augusto Comte, padre de la sociología, hay que decirlo con vergüenza, padre de la sociología, un reaccionario que en la Revolución de 1848 repartía volantes en París en contra de esa revolución. Augusto Comte decía: la tarea de la ciencia y en particular de la sociología es enseñar a los hombres las leyes que van más allá de su voluntad y a las cuales tienen que adaptarse, porque si no se adaptan, su voluntarismo los va a llevar a chocar contra un muro insalvable. Es decir, las leyes de la sociedad son análogas a las leyes de la naturaleza y en esa medida de cumplimiento necesario más allá de la voluntad de los hombres. ¿Eso es el marxismo? No. El marxismo es la articulación, la búsqueda de las especificidades de la articulación entre lo objetivo y lo subjetivo. Y en eso los escritos de Juventud de Marx, como decía uno de los presentadores, nos sirven perfectamente. Decía Marx, recuerdan ustedes, en una de las tesis sobre Feuerbach, el marxismo se ha olvidado, o al menos el materialismo se ha olvidado de la cara subjetiva del objeto y se ha concentrado en la cara objetiva y ha dejado al idealismo el desarrollo en el ámbito de la filosofía y de la incipiente ciencia social de todos esos aspectos relacionados con la subjetividad. A estas alturas es imposible dejar fuera a la subjetividad de los actores colectivos como parte del proceso sociohistórico y afortunadamente las ciencias sociales, no siempre el marxismo, aunque en el marxismo posterior a Marx podemos encontrar muchísimas inspiraciones. Piénsese en Gramsci, en la Escuela de Frankfurt, en Edward Thompson, solo para mencionar algunos de los más notables. El desarrollo del conocimiento de los ámbitos relacionados con la cultura y la subjetividad fueron cada vez más finos y a estas alturas no cabe una relanzamiento del marxismo que olvide la cara subjetiva del objeto. Es común también afirmar que Marx creó una nueva ciencia, la ciencia de la historia. Perdón, ya lo veíamos, sigo adelante. Harry Cleaver dice que el Capital, para remitirnos a lo que aquí nos ocupa, acepta varios ángulos de lectura. También podríamos decir el marxismo o los marxismos. O sea, es probable que habría que hablar de lo que vino después de Marx en plural. Pero hablar en plural no es malo. Hablar en plural quiere decir autores con los que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo y que algunos pueden ser recuperados a pesar de los desacuerdos y no a través de una nueva ortodoxia a la manera de la Academia de Ciencias de la URSS. El marxismo, dice la primera lectura, es una ciencia positiva, como yo mencionaba, con una función explicativa y predictiva a partir de la aplicación de sus leyes. Y el Capital sería una obra de teoría económica e incluso se podría convertir en una econometría.
Este intento, ustedes algunos recordarán, lo intentó la Escuela de la Regulación Francesa cuando nació allá en sus orígenes de los años 70. Es decir, una suerte de econometría marxista en donde las leyes del capital eran traducidos matemáticamente, y hubo un japonés que hizo el intento completo de traducir en ecuaciones el capital. Esa es una lectura adecuada de la obra de Marx, sobre todo en lo que yo mencionaba de la articulación entre objetividad y subjetividad. La segunda lectura viene de Lukács, es decir, el marxismo es sobre todo un método. Esto parece muy reductivo, ¿qué hacer con tantas consideraciones teóricas del marxismo? Pero tenía su razón el señor Lukács. Es decir, la realidad está en constante transformación, y al estar en constante transformación, la transformación es de sus leyes, de los conceptos pertinentes, de tal manera que no todo aquello que se dijo en el siglo XIX sigue siendo válido. Hay que redescubrir lo que es válido en las actuales condiciones, no simplemente pregonar una fidelidad a los textos, que sería tratar de hacer una relectura simplemente de la obra de Marx sin fijarse en el objeto capitalista de inicio del siglo XXI. Creo que esa sería una lectura equivocada. Es decir, el método marxista, ¿en qué consiste el método marxista? El método marxista tiene semejanza con el método positivista, tiene semejanza con la hermenéutica, no es ni uno ni el otro. Se puede hacer conocimiento concreto a partir de una forma llamada método marxista. Marx lo hizo, pero no escribió ningún libro de metodología, fuera de escasas páginas del método de la economía política y fragmentos por aquí y por allá. El método marxista, diría Lukács, es más perdurable que la propia teoría. La teoría se tiene que mover, transformar de acuerdo a cómo se transforma el objeto por ahora capitalista. Si no, no es una teoría marxista. Una teoría marxista estática que no cambia, no es fiel al pensamiento de Marx. Hay nuevas realidades en el capitalismo. El capitalismo monopolista de Estado no existía en la época de Marx. El neoliberalismo en la forma actual no es simplemente el laissez-faire del siglo XIX. ¿Cuáles son sus particularidades? Las leyes del capital, ¿qué tanto dan cuenta de él? Pueden dar cuenta de él a través de una lógica que no es la positivista, que es la relación de lo abstracto y lo concreto, que no es parte de la lógica positivista, pero a eso me voy a referir después. Es decir, no todo lo del marxismo deja de ser válido por el hecho de que el objeto capitalista se ha ido transformando. Pero no toda la transformación capitalista actual puede ser cabalmente abordada únicamente con los instrumentos conceptuales del siglo XIX. Eso es ser marxista. Lo otro es ser un dogmático que cree que el pensamiento del siglo XIX va a valer, no sé, hasta el fin de los tiempos de la humanidad. Creo que ese no es el camino de revitalización del marxismo al principio del siglo XXI. El método, dirá Lukács, es de mayor permanencia, pero el método también es absoluto, es una especie de nuevo hipotético deductivo, como pensaba el positivismo, que era el método universal, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. No lo creo. El método también tiene que sufrir cambios de acuerdo con el cambio del objeto real. Sobre eso me voy a referir después. Y la tercera, dirá Harry Cleaver, el marxismo es una ciencia de la revolución. ¿Qué hay que entender por revolución a principios del siglo XXI? Ya lo decía nuestro decano de esta universidad. Aquí hay un proceso de paz que es anhelado por la población en general. Entonces, ¿dónde queda la revolución? ¿O de qué revolución estamos hablando? ¿O podemos seguir hablando a inicios del siglo XXI? No solamente una ciencia de la revolución, sino una sociología vestida de ciencia política. ¿Qué quiere decir esta frase tan apretada? Quiere decir una ciencia de las relaciones sociales en todos los ámbitos, pero cruzada por el ángulo del poder y la dominación.
Es decir, no relaciones neutrales, no relaciones de pura concordancia, sino relaciones donde siempre está implícito o explícito el problema del poder y la dominación. Desde el ángulo del poder y la dominación. Otro autor señala que en Marx hay dos conceptos de ciencia. Una que proviene de la tradición anglosajona de su época, el empirismo clásico, de ciencia empírica, cercana a la ciencia natural, y otra de la tradición romántica alemana, como especificidad del fenómeno histórico, importancia de la voluntad de los sujetos en la transformación. Es decir, el marxismo, hijo de su tiempo, está sujeto a esta doble tensión. Y la observación del último ponente me parecía excelente. Es decir, el marxismo actual no puede hacer caso omiso de la hermenéutica, de ese análisis de la cara subjetiva del objeto, como estuvo presente de manera no tan desarrollada en Marx, puesto que los antecesores hermenéuticos no eran sino esos románticos alemanes, románticos en el sentido corriente del romanticismo alemán, que no alcanzaron el grado de sofisticación que vino después a partir de Dilthey con el historicismo, de Husserl, de Heidegger, de Schutz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa enorme corriente que puede tener rasgos fuertes a veces de agnosticismo, creo que es el caso de Husserl, rasgos fuertes de idealismo y de subjetivismo, pero que no podemos a estas alturas ignorar cómo los sujetos sociales construyen significados y que esa construcción de significados es un problema complejo que no se deriva simplemente de la relación base-superestructura. Es decir, un marxismo del siglo XX y del siglo XXI tendría que considerar las partes materiales que presionan, diría Edward Thompson, no determinan, presionan, y en esas presiones los sujetos sociales son capaces de construir significados y de tomar opciones para la acción, de tal manera que la acción no es un resultado mecánico de las fuerzas materiales o de las estructuras. Es decir, en Marx estaba presente y lo podemos encontrar a lo largo de su obra. Lo podemos encontrar, no voy a detenerme porque sería algo demasiado extenso, simplemente en un pasaje famoso del Capital. Cuando en la sección cuarta del Capital, dice Marx, en el proceso de producción capitalista que se desdobla en un proceso de valorización y un proceso de trabajo, el capital, para cumplir su función de explotación en el nivel de la valorización, plusvalía, capital constante, capital variable, etcétera, tiene que dominar al trabajador dentro del proceso de trabajo. De tal manera que poder y dominación están en el propio proceso de producción capitalista y no necesariamente afuera en un ámbito de la superestructura o no únicamente. Es decir, el ámbito de la economía es un ámbito del poder también y no únicamente de la combinación entre capital constante y capital variable para generar plusvalía. Es decir, ahí lo que está presente es algo que la gran agudeza de Gramsci descubrió con toda propiedad. El carácter caleidoscópico de las relaciones sociales desde el punto de vista del marxismo. Es decir, la división de la sociedad por esferas, economía, Estado, cultura, sistema jurídico, etcétera, es puramente analítico, dice el señor Gramsci. Todas las relaciones sociales tienen un carácter caleidoscópico, que quiere decir, como en los caleidoscopios, juegos de los niños, al darles vuelta muestran su otra dimensión, como lo que estoy mencionando. Una dimensión fundamental en el proceso de producción es la económica y es el central, pero al dar la vuelta hacia el proceso de trabajo aparece la dimensión política y, ¿por qué no?, también la dimensión cultural dentro del propio proceso de trabajo. Es decir, la relación social de producción es economía, es política y es cultura a la vez. Es decir, esto no es positivismo, esto es marxismo y es lo que es parte de lo que hay que reivindicar.
En esta doble tensión se presentan dos interpretaciones, por un lado del concepto de ley. El concepto de ley como una traducción de la causalidad clásica. Si sucede A, sucederá B. Si cambian las relaciones de producción, cambiará la superestructura en una relación causal. Pero está la otra interpretación, es decir, el concepto de ley como ley de tendencia. Ley de tendencia que Marx lo aplica perfectamente en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Nunca Marx dice se tendrá que cumplir en el futuro necesariamente que la tasa de ganancia va a tender a cero. Eso no es Marx. Es decir, hay una tendencia en el sentido de una presión a la manera de Edward Thompson a que la tasa de ganancia con aumento de la composición orgánica del capital vaya decayendo. Pero hay muchos factores contrarrestantes que el propio Marx se encarga de especificar en el Capital, de tal manera que la ley de tendencia no necesariamente en el largo plazo tiene que cumplirse, porque hay factores contrarrestantes, llamémosle mediaciones, y que una mediación muy importante son los propios sujetos. Es decir, para no caer otra vez en la ley de tendencia como una ley positivista que tendrá que cumplirse más allá de los hombres, sus voluntades y sus luchas. El concepto de tiempo presente y futuro, es decir, el socialismo no está garantizado por las simples contradicciones del capitalismo. Lo que hay es una tendencia en el sentido marxista a que el capitalismo pueda ser subvertido, pero mientras no surjan las fuerzas sociales y políticas capaces de derrocarlo con un nuevo proyecto, o lo que yo llamaba una nueva utopía, eso nunca va a suceder. Es decir, la ley de tendencia no tiene que cumplirse, no es una necesidad de tipo positivista. El concepto de futuro es un futuro entendido nuevamente como una articulación entre objetividad y subjetividad, no simple resultado de la objetividad o del movimiento de las estructuras. Y por lo tanto el futuro no está predeterminado por lo objetivo, está delimitado en las opciones que los sujetos pueden escoger en forma viable, es decir, que tiene posibilidades esa acción de cumplir sus objetivos en el futuro. Es decir, el problema de la predicción como espacio de lo posible para acción de los sujetos voluntarios se contrapone a la idea positivista de necesidad de cumplimiento de una ley. Y la idea de prueba como praxis a la idea de simple verificación empírica con datos que nos ha impuesto el positivismo desde hace mucho tiempo. No es que el marxismo no utilice los datos, sino los organiza de otra manera y en el eje de la praxis de los sujetos transformadores. Sobre eso voy a decir algunas palabras. Detrás está un concepto de realidad y creo que es lo que hay que reivindicar de manera central. Un concepto de historia como articulación entre objetividad y subjetividad en contra de cualquier versión naturalista. Naturalista, es decir, las leyes de la historia como semejantes a las leyes naturales. Creo que este es uno de los aspectos centrales que hay que reivindicar en una posible revitalización del marxismo. La idea del movimiento como rearticulación, transformación de legalidades, transformación necesaria de abstracciones, porque éstas siempre deben ser vistas como históricamente determinadas y no como universales o como absolutas. Por eso decía yo, conceptos del siglo XIX todos siguen siendo válidos a inicio del siglo XXI, no necesariamente. Algunos sí, otros no. Hay que investigar cuáles son los que siguen siendo válidos. Sería antimarxista decir todo lo que se dijo en el siglo XIX, aunque fuera por Marx, sigue siendo válido a inicio del siglo XXI. Evidentemente válida. Pero las formas que adquiere con la informatización, la robotización, el surgimiento del trabajo inmaterial, habría que volver nuevamente sobre el propio concepto de trabajo. Es decir, rechazar leyes y conceptos universales en contraposición con el positivismo. La idea de que la realidad puede ser pensada en diferentes niveles de realidad, no reducida a lo empírico.
en rearticulación y con dinamismos diferentes, no con simple causalidad de la base superestructura, sino dinamismos diferentes entre diferentes niveles en torno a un concepto de totalidad. ¿Qué entender por totalidad? Volvamos a Cosick. La totalidad concreta la opone Cosick, como ustedes saben, a la idea positivista de teoría universal como totalidad abstracta. Es decir, totalidad como sistema teórico abstracto a ser simplemente aplicado en el futuro para explicar o para predecir. Ese no es el marxismo, ni es la idea de totalidad concreta. La totalidad concreta, desde el punto de vista del pensamiento, es la construcción de la teoría concreta para el objeto concreto. Y esa es una operación que hay que hacer en cada investigación. No pensar que la teoría ya está hecha para ser simplemente aplicada. Eso es positivismo. No, tampoco pensar que cada objeto requiere una teoría totalmente diferente. No, porque en el marxismo, a diferencia del positivismo, existe metodológicamente la noción de conceptos de diferentes niveles de abstracción. Y algunos niveles de abstracción pueden ser de larga duración, mientras otros más concretos pueden ser ya no pertinentes. Es decir, una idea mucho más compleja de construcción de conocimiento y en especial de construcción de teoría. La ley de tendencia y espacio de posibilidades contra el determinismo. Ya lo decía yo, la ley de tendencia no tiene necesariamente que cumplirse ni ahora ni en el futuro, sino es una tendencia que está mediada, y descubrir las mediaciones es fundamental. Y una mediación son las relaciones de fuerza entre los sujetos sociales, una entre muchas, pero no menos importancia. Es decir, más que una línea de tendencia como esas proyecciones económicas acerca de cuál va a ser el crecimiento del producto dentro de 5 o dentro de 10 años, lo que hay que hablar es de espacio de posibilidades dentro de la coyuntura actual para la acción de los sujetos. No todo es posible en la coyuntura actual, pero ¿cuál es el espacio entre qué y qué se mueve las posibilidades reales de los sujetos transformadores? Esto no se puede contestar a priori, se tiene que investigar en cada coyuntura concreta. ¿Qué pasó aquí? Pero mientras el marxismo se desarrollaba a su manera, Marx, marxismo de la Segunda Internacional, marxismo-leninismo, marxismo occidental, etcétera, otro concepto de ciencia se fue volviendo paradigma hegemónico durante buena parte del siglo XX, el positivismo. Este positivismo influyó al marxismo, sin duda al de la Segunda Internacional y al de la Tercera Internacional y el estalinismo. Es decir, no encontramos clara diferencia metodológica entre unos y otros. Pero a la vez, el marxismo que fue dominante en buena parte del siglo XX fue el marxismo de la URSS, que se impuso a través de los partidos comunistas e intelectuales asociados. Es decir, en términos de hegemonías, no hay duda que hasta los años 60 el marxismo que predominaba en el mundo era el marxismo de la URSS. Había otros marxismos, la Escuela de Frankfurt, Gramsci, etcétera, etcétera. Pero estas eran relativamente marginales, reducidos a grupos pequeños casi siempre de intelectuales, que no tenían gran influencia sobre masas de obreros, sobre partidos políticos, con pequeñas excepciones, tal vez con el trotskismo. Entonces, ese marxismo dominante fue una de las causas importantes del atraso del marxismo, no solo por su esquematismo, sino porque no logró dar cuenta de la revolución de las ciencias naturales que estaba detrás de las propuestas positivistas, al menos del positivismo de la segunda generación, de lo que se llamó el empiriocriticismo, y con toda razón del Círculo de Viena y sus sucesores. Es decir, esa gran revolución de la teoría de la relatividad, de la teoría cuántica, la explicación que dio ese marxismo dominante fue de lo más infantil y de lo más ridículo, reducido a las leyes de la dialéctica.
Es decir, mientras el poderoso positivismo lógico acuñaba un concepto de teoría que no existía, un concepto de qué es una hipótesis, de qué es un indicador, de qué es un dato empírico, de cómo debe ser el proceso de investigación a la manera del hipotético deductivo, partir de la teoría, formular hipótesis, encontrar indicadores y estos probarlos con datos empíricos. Ese esquema se volvió dominante, no solo porque estaba así dominando los países occidentales con toda su fortaleza, sino por el esquematismo y la debilidad teórica del marxismo hegemónico, este marxismo que tenía su centro en la URSS. Es decir, no logró acuñar un concepto alternativo de teoría, de si las hipótesis es el camino del descubrimiento, de si el dato es un dato dado en la realidad o es un dato que depende del lenguaje. Es decir, no hubo problematización de los grandes hallazgos del positivismo lógico y por el contrario se redujo a una repetición de las leyes de la dialéctica a la manera de Hegel en los manuales de la URSS. Y por lo tanto muchos problemas quedaron inmersos en los que define el positivismo. Una excepción fue materialismo y empiriocriticismo, ¿sí? Es decir, Lenin no tenía demasiado tiempo para dedicarse a los problemas filosóficos y a pesar de ello los abordó, sobre todo en su exilio en Suiza. Y esta obra es una obra excepcional, porque esta obra sí entra al análisis del positivismo de segunda generación, el empiriocriticismo, que se muestra como lo más avanzado de la epistemología de la época. Y que Lenin demuestra que en el fondo, a pesar de que plantea probar con datos y todo el cuento que sabemos positivista, de cualquier manera tiene escondido un idealismo. Pero lo demuestra entrando a la propia lógica de este positivismo de segunda generación, cosa que no hacían los teóricos de la Segunda Internacional. También en cuadernos filosóficos hay anotaciones interesantes del propio Lenin que no voy a relatar por cuestión de tiempo. En el marxismo de la Segunda Internacional se impuso una visión naturalista y positivizante de la historia. Lenin es el heterodoxo, por ejemplo en la polémica con los mencheviques, pero tampoco me detengo. Pero la revolución europea del 17-23 creó una nueva oleada, algo parecido a lo que Perry Ensor llamó el marxismo occidental. Es decir, que a veces tuvo en el inicio contactos con el soviético no todavía estalinizado y finalmente rompió con él. Tenemos el caso de Lukács, Korsch, Gramsci, Bloch, Escuela de Frankfurt. Es decir, que tenían en común que no era de la Segunda Internacional ni de la Tercera. El punto en común era la reivindicación del sujeto en la historia y la lucha contra el naturalismo. Ya se mencionó aquí el excelente trabajo de Gramsci en contra de Bukharin en ese intento de tratado de sociología marxista. Tratado de sociología marxista. Es decir, es un tratado de tipo naturalista en donde las leyes de la sociedad se le trata con mucha semejanza a las leyes de la naturaleza. También en contra del economicismo y del positivismo. Es decir, este tipo de marxismo sí entró en profundidad en debate con el positivismo y en especial con el positivismo lógico. Y creo que los escritos más brillantes marxistas en contra de la lógica positivista que venía del Círculo de Viena estuvieron a cargo del señor Teodoro Adorno. Es decir, hay que releer los escritos epistemológicos en contra del positivismo lógico para ver que se trataba de un profundo conocedor de esa lógica, al mismo tiempo que un profundo conocedor y crítico de la hermenéutica de su tiempo, en especial de Husserl. Pero ese marxismo fue condenado por la Unión Soviética. Se condenó esa visión de la historia de articulación entre objetividad y subjetividad. A Lukács lo criticaron paradójicamente tanto los restos de la socialdemocracia. Recuerden que todavía había en los años 20 una cosa llamada Segunda Internacional al mismo tiempo que Tercera.
Lo criticaron tanto los socialdemócratas como Zinoviev, que en su informe al cuarto congreso de la Comiter criticó Historia y Conciencia de Clase y prácticamente obligaban al señor Lukács a arrepentirse de haber escrito este texto tan interesante. Condenaron a la marginación a Korch y a Gramsci. Gramsci fue conocido realmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y no fue únicamente debido a la cárcel fascista, porque Gramsci murió en el inicio de los años 30 y hubo oportunidad, pudo haber habido oportunidad para publicar algunos de sus cuadernos de la cárcel que habían sido recuperados por Togliatti y por otros. Pero el estalinismo cerró el círculo con sus manuales codificados y en el aspecto metodológico por una traducción de la dialéctica hegeliana, pensando que el método marxista era lo mismo que las leyes de la dialéctica y que con ellos se podía hacer ciencia, lo cual no es cierto estrictamente que solo con las leyes de la dialéctica se pueda hacer ciencia concreta. El año 68 no solamente significó el surgimiento de nuevos movimientos sociales en muchos países del planeta, sino que abrió una coyuntura de gran viraje histórico en donde proliferaron las polémicas marxistas frente a una URSS que estaba ya muy debilitada y que en pocos años se derrumbaría. Las enseñanzas hasta ese punto para mí serían no insistir sobre una epistemología y una metodología que está en crisis en las ciencias sociales, que es el positivismo, ni tratar de asimilar al marxismo a algo parecido al positivismo, como creo que sucedió en la Unión Soviética. Buscar desarrollar lo que en los clásicos fueron concepciones epistemológicas básicas, no pensar que todas las soluciones metodológicas ya van a estar en Marx, aunque leamos el último texto que no ha sido publicado en los archivos de la obra marxista en Alemania. Es decir, no va a estar ahí seguramente toda la respuesta, porque no podía estar en el siglo XIX todas las respuestas, porque los problemas se fueron complejizando realmente en el siglo XX, porque en el siglo XX surgieron muchos temas que en el XIX no se consideraban importantes. Y en esa medida tenemos que repensar a Marx desde el marxismo, pero también desde nuestra condición de habitantes del siglo XXI, que quiere decir donde hay toda una historia del pensamiento mucho más amplia que Marx y toda una historia de las discusiones metodológicas y epistemológicas, algunas por supuesto muy extraviadas. Es decir, no insistir sobre ese positivismo que se arraigó en el marxismo hegemónico, buscar desarrollar lo que eran principios básicos, pero en forma actualizada. Y en forma actualizada ya no es simplemente discutir con el positivismo, que desde el punto de vista epistemológico está en crisis desde hace cuando menos 20 o 30 años. Es decir, el positivismo lógico dejó de ser una sólida perspectiva epistemológica y se convirtió simplemente en una inercia que se sigue practicando, en especial en las ciencias sociales, pero sin que sus fundamentos pueden ser defendidos estrictamente. No, ha surgido un nuevo rival, el relativismo. No es que el relativismo no existiera antes, sino es que estaba apabullado por el positivismo lógico. Pero cuando se quiebra el dominio positivista en el plano de la epistemología, el relativismo se difunde por todos lados y en múltiples formas. De tal manera que dice un famoso autor contemporáneo, dice, probablemente el 90% de los epistemólogos del mundo son relativistas. Ahí hay un grave reto para el marxismo. Es decir, si estamos hablando de que la realidad se reduce a la conciencia o que no podemos ir más allá de los imaginarios como en Castoriadis, de que el problema del conocimiento es solamente un problema de poder, Foucault, de que el problema del conocimiento es de lucha entre comunidades científicas, Kuhn, pero no necesariamente tenga que ver algo con la propia realidad y el conocimiento de cómo ésta funciona.
Estamos hablando de formas diversas de relativismo que son las que dominan en el plano epistemológico, sin duda alguna, a nivel internacional. ¿Qué es lo que tiene que decir el marxismo? ¿Lo puede resolver con un golpe de pecho realista? No lo puede resolver así. Tiene que polemizar con Derrida, tiene que polemizar con Gadamer, con Ricoeur, con Rorty, con Castoriadis, con Ricoeur, es decir, con toda la gran camada de relativistas que se ha ido consolidando, sobre todo a partir de los años 60-70. De otra manera, el marxismo no puede revitalizarse a partir simplemente de lo antiguo o de problemas del siglo XIX. Durante el periodo estalinista, sin embargo, hubo desarrollos en el marxismo occidental. Creo que uno fue el de la metodología, que no quedó estrictamente o únicamente en cómo la había dejado el señor Karl Marx. Pero por supuesto, el inicio de la reflexión fue a partir del método de la economía política. Y esa reflexión es una reflexión que hay que recuperar. Es decir, esa reflexión lo que nos muestra es que en Marx había una vena que no era asimilable al positivismo y que había, por lo tanto, problemas que no se planteaban los positivistas como problemas metodológicos o epistemológicos a resolver. También el otro camino es el de la metodología en estado práctico. Es decir, hasta qué punto seremos capaces de reconstruir el método de Edward Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra, una obra maestra del marxismo. Es decir, en donde entra tanto la objetividad como la subjetividad, en donde se acuña el concepto de economía moral. Es decir, ahí hay un método que no es suficientemente explicitado por Thompson ni en la introducción a esta gran obra, ni en Miseria de la teoría, ni ningún otro texto en forma suficiente, pero que uno puede tratar de reconstruir. La reflexión de la dialéctica y la totalidad concreta, por ejemplo, a la manera de Cosick, que no es la totalidad abstracta de Hegel, sino la totalidad concreta, y que tenía un antecedente también en Gramsci. Es decir, el problema de la contradicción sustantiva, dice Gramsci, no es que el objeto puede ser y no ser al mismo tiempo. El valor de uso no es el valor de cambio, no es el contrario del valor de uso en el sentido del no valor de uso simplemente, sino tiene una sustancia que hay que descubrir. Es decir, que hay que desarrollar teóricamente y también empíricamente. No simplemente hay que deducir a partir de las leyes hegelianas. La reconstrucción articulada y el configuracionismo. Es decir, esta famosa formulación de Marx de método de reconstrucción de la totalidad en el pensamiento. ¿De qué totalidad? De la totalidad concreta en el pensamiento, que no es sino la reconstrucción de la teoría que da cuenta del objeto concreto y que lo plantea en el método de la economía política. Creo que es un aspecto central y común a objetos diversos. En América Latina también ha habido intentos de seguir adelante en este camino, y uno se debe al señor Hugo Semmelweis, la reconstrucción articulada. Algunos lo habrán leído. El inicio de Hugo Semmelweis fue en la economía política y en el método de la economía política. Pero él se preguntó, ¿el método de la economía política es otro método universal, pero ahora marxista, para todo tipo de objeto? Y la respuesta fue negativa. Y el inicio de la negación fue por el inicio de la reconstrucción del método en obras marxistas no económicas, en especial en el 18 Brumario. Es decir, el 18 Brumario se le puede adjudicar que Marx lo hizo con un método uno a uno, como lo que dice de la economía política, no. Pero hay principios detrás de tipo epistemológico, metodológico, más abstractos, que son comunes a los dos, sí. Pero ¿cuáles son estos? Y el configuracionismo. De eso voy a hablar después. El método de la economía política. Este fue un periodo muy rico de la reflexión marxista, en especial de los años 60 y de los años 70 del siglo XX. Roldowski, que se mencionó aquí, estaba en esto, pero muchos otros, y también en América Latina.
también latinoamericanos reflexionaron sobre el método de la economía política. Y hay una serie abundante de textos de esa época que ya nadie consulta. Y en eso se fue decantando que en Marx había un concepto alternativo de teoría diferente al positivismo. El concepto positivista era: una teoría es un sistema hipotético deductivo, en donde las proposiciones de la forma si A entonces B están vinculadas entre sí en forma deductiva para formar una red compleja, cerrada, como habían pensado los teóricos que venían del siglo de Viena. Pero en el Capital no era así. En el Capital, la teoría del capital, que es la reconstrucción en el pensamiento del objeto capitalista, transcurre de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento por niveles de abstracción, y que no se parece a la idea de teoría axiomatizada que el positivismo planteó que era el ideal de toda teoría llegar a eso. Esa no era la idea del marxismo. Que en el marxismo había problemas que no resolvían los positivistas porque no se lo planteaban desde su propia concepción. El problema del punto de partida, la relación entre lo lógico y lo histórico, lo teórico, lo lógico y lo histórico, lo empírico, en el positivismo es muy clara. Se va de la teoría hacia los datos, y la relación, el dato con la teoría es para verificar aquellos conceptos teóricos en sus relaciones. ¿Es lo mismo en el marxismo? No. Desde entonces se encontró que no, y ya lo hemos olvidado. Que los conceptos podían tener diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Y que la dialéctica, sobre todo la contradicción, podía estar presente al interior de los propios conceptos. Idea que podía ser horrorosa para todo positivista, porque para todo positivista, si yo digo si A, entonces B, y si no, si A, entonces C, entonces yo no puedo verificar porque puede ser o puede no ser. Al menos era la interpretación que dio el señor Bunge en contra de la dialéctica marxista de manera demasiado esquemática. Es decir, que el proceso que iba de lo abstracto a lo concreto implicaba verificaciones internas, y que había datos. En el Capital, revisen, hay datos empíricos, incluso hay cuadros, pero el cuadro no es el que prueba finalmente. El cuadro sirve para seguir avanzando en la reconstrucción conceptual. Y reconstrucción conceptual quiere decir conceptos de teorías anteriores son transformados, en este caso por Marx. Por ejemplo, el concepto de valor de Ricardo. Es decir, el concepto de valor de Ricardo lo retoma claramente Marx, cantidad de trabajo incorporado, pero lo ubica en un contexto de relaciones diferentes que le permite descubrir la plusvalía a diferencia de Ricardo. Es decir, hay una reconstrucción de lo que no es marxista por el propio Marx, y esta es una enseñanza también que tenemos que tener para un relanzamiento del marxismo. Es decir, puede haber teorías muy antagónicas al marxismo, pero en la medida en que no necesariamente son sistemas cerrados hipotético-deductivos, es decir, aún las teorías no marxistas, que tal vez era una falsa lectura del positivismo el ver que así fueran, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto a veces se permite jalar conceptos de otro contexto e incorporarlos transformándolos, que es lo que hizo Marx, ¿sí?, con la economía política clásica. Es lo que tenemos también que hacer, y no pensar que solo explorando los textos no leídos de Marx, contenidos en las bibliotecas alemanas, van a esclarecerse todos los problemas. La metodología en las grandes obras marxistas prácticas, la formación de la clase obrera en Inglaterra, el 18 Brumario. Es decir, ¿cuál es el papel de la economía en el 18 Brumario? O sea, ¿es lo mismo que en el Capital? ¿Cómo se definen lo que en Marx son niveles o etapas de conceptualización de lo abstracto a lo concreto? ¿A qué equivale en el 18 Brumario? No equivale a esto, son hechos históricos. Es decir, ese intento de reconstrucción se hizo en el periodo que estoy mencionando, y lo que arrojó es que el método de la economía política no es un método universal, que es un método para la economía política, y además en el nivel de abstracción que lo trata Marx, no para un problema económico concreto
de la economía y su crisis en determinado país, con números y cifras de crecimiento. No necesariamente. Y menos para otros objetos. Es decir, que el método está en función también del objeto, pero que hay principios generales, abstractos detrás, que están normando la reconstrucción de los objetos, en donde las formas que adquiere el método pueden ser diversas. El método como método de construcción de la totalidad y estrategia de reconstrucción. El método de exposición y el método de investigación. Esto tampoco es positivista. Semmelmann trató de entrar a un terreno escabroso. Marx, lo reflexionado en estas décadas 60-70, era sobre el método de exposición, el camino que va de la mercancía hasta las clases sociales en las últimas páginas del Capital, del tercer volumen. Eso era la reflexión, cómo Marx arribaba desde el concepto de mercancía, el concepto de dinero, el concepto, ¿sí?, hasta llegar a la clase social. Pero esa es la exposición de los resultados, que también implican investigación parcialmente. Pero hay muy pocas formulaciones de Marx acerca de la investigación. Investigar en detalle la materia investigada, sus formas de desarrollo, son demasiado generales para alguien que quiera hacer la parte de investigación. Y ahí es donde Semmelmann se atrevió a establecer su propuesta que le llamó la descripción articulada. Y una función de la teoría acumulada no deductiva, es decir, no sacando hipótesis de la teoría acumulada, sino desgajando, como yo decía, conceptos, desarticulando conceptos para ubicarlos cuando fuera posible en otro contexto. Es decir, la influencia del objeto sobre la forma del método. Y también la influencia de la teoría sobre el método. Es decir, el método no puede transcurrir sin teoría, aunque finalmente en el marxismo se trata de reconstruirla. Pero también depende de qué teorías estamos manejando. Si estamos en una teoría eminentemente estructuralista, esto que estoy diciendo tal vez no fuera pertinente. Pero si estoy pensando que la traducción teórica de la relación sujeto-objeto en el nivel de la sociedad podría ser la relación entre estructuras, subjetividades y acciones, entonces si estoy en esa perspectiva, el método no puede adoptar la misma forma que cuando solo contemplo las estructuras. El problema de la relación entre concepto teórico y dato, ¿cómo lo resuelve el positivismo? Operacionalizar. Es decir, el concepto se transforma en indicadores y los indicadores exigen sus datos. Pero desde el punto de vista marxista, el paso del concepto teórico al indicador y al dato es un salto de nivel de abstracción, no simplemente una dimensionalización a la manera de Lasserfeld. Y entonces, ¿eso qué implica? Implica que el camino que va del concepto teórico hasta el dato tiene que ser a su vez reconstruido, estableciendo las mediaciones entre el concepto teórico, por ejemplo, clase social, y el dato que pudiera corresponderle. ¿Cómo captar las potencialidades cuando no se trata de una predicción positivista? La predicción positivista finalmente se puede resolver con un modelo matemático, es decir, donde se consideran determinados aspectos estructurales que se ponen en juego y el tiempo se maneja como una variable y se le pregunta a la gran ecuación dentro de 15 años qué sucederá con el Producto Interno Bruto. Esa es la solución positivista. Pero si aquí esa no es la solución, porque los actores siempre influyen en el desenlace de los acontecimientos, entonces no se puede hablar estrictamente de la predicción positivista, sino de la potencialidad y de la relación sujeto-objeto. Pero, ¿qué significa metodológicamente reconstruir el espacio de posibilidades para la acción de los sujetos? No puede ser el modelo matemático. Y finalmente el configuracionismo. Es decir, avanzando en este camino de alternativas, pero alternativas fundamentadas en contra del positivismo que era tan fuerte, de su sistema coherente de proposiciones que conformaban una teoría, se recuperó el concepto de configuración. El concepto de configuración implica contradicciones,
disfuncionalidades, oscuridades. Es una red de relaciones que puede ser entre conceptos y por lo tanto una teoría, puede ser entre relaciones sociales, entre estructuras, en códigos de la subjetividad. Esas relaciones pueden ser duras, de tipo causal o de tipo funcional, pero esta no dice todo de la relación, o pueden ser blandas a través de las formas del razonamiento cotidiano, por ejemplo, de la metáfora, la metonimia, la analogía, el principio, etcétera, etcétera. Es decir, hasta qué punto podemos jalarnos esas reflexiones sobre el razonamiento cotidiano que vienen en parte de la fenomenología, en parte del interaccionismo, sin volvernos fenomenólogos y sin volvernos interaccionistas, ¿sí? ¿Qué tanto lo permite sin jalarse todo el edificio? El segundo gran problema que creo que el marxismo tiene que abordar y en esa medida mostrar su potencia es el de las transformaciones del trabajo en el capitalismo del siglo XXI o los últimos decenios del capitalismo en el siglo XX. Es decir, la transformación del concepto de trabajo. El concepto de Marx está profundamente permeado por la revolución industrial. No quiere decir que Marx solo consideraba trabajo el de los obreros de las nacientes industrias. No, también había el equivalente al trabajador por su cuenta, el del dueño del pequeño negocio, pero estos eran aspectos relativamente marginales. Y eran marginales en la teorización. La prueba está en que lo son marginales en el Capital de Marx. Es decir, lo central es el trabajo asalariado de tipo capitalista. ¿Y por qué? Porque ya era, la pregunta es, ¿ya lo era tan central en la Europa del siglo XIX hacia mediados? No lo era todavía tan central. Es decir, estaba en un proceso acelerado de desarrollo. Y se pensaba que finalmente la sociedad capitalista iba a ser una sociedad industrial, que iba a tender hacia la industria, hacia la industrialización. Incluso los teóricos de la modernización de antes de la última gran discusión pensaban modernización igual a industrialización. Piensen en Germani, por ejemplo, Gino Germani, ¿sí? Entonces, esto estaba en la economía neoclásica, estaba en el marxismo de Marx, pensar que el eje iba a ser la industria, no simplemente el capitalismo, sino la industria. Pero esta situación dio un viraje en la realidad y en esa medida los marxistas tenemos que dar también cierto viraje hacia mediados del siglo XX. Es decir, desde mediados del siglo XX, los servicios en las economías capitalistas más desarrolladas fueron ganando cada vez más presencia tanto en el Producto Interno Bruto como en el empleo. Y en nuestros países también. Y a estas alturas, los últimos datos muestran que en países como Alemania, como en Francia, como en Japón, como en Estados Unidos, la presencia de los servicios está alrededor o arriba del 60% del Producto Interno Bruto. Pero también en los países latinoamericanos. De tal manera que los servicios capitalistas desarrollados se han vuelto uno de los platos fuertes de la economía capitalista. Y los marxistas tenemos que entrar a analizarlos con herramientas finas, porque no todo lo que se ha dicho sobre la industria es estrictamente aplicable al trabajo en los servicios. Es decir, necesitamos un concepto ampliado de trabajo, en donde entre, por ejemplo, lo interactivo entre el cliente y el que presta el servicio. Por ejemplo, los cajeros de los bancos, que no es el caso de la industria. El cliente no penetra en las líneas de montaje o las líneas de producción. Está a posteriori cuando se está vendiendo el producto final. Cuando ustedes están en el cajero del banco, están interaccionando y están de alguna manera contribuyendo al propio servicio que quieren que se le preste. La creación de significados, es decir, por ejemplo, la producción de software no es algo tangible. El software es un conjunto de símbolos que combinados entre sí sirven para resolver ciertos problemas, ¿sí? Pero no se puede pesar, medir longitud
de un software. Y sin embargo el software se puede acumular y se puede revender. Pero hay otros símbolos que se producen y se consumen en el propio momento en que se generan. Y Marx tuvo la genialidad de imaginarlos a pesar de que estaba centrado en la industria. Y para el que esté interesado en el desarrollo más fino de esto, lo invito a que vaya a mi conferencia de este jueves, donde voy a tratar ese problema, el problema de la generación de símbolos y significados como mercancías, y apoyándome en el propio Marx. Pero en el Marx de los Grundrisse, de la historia crítica de las teorías sobre la plusvalía, del capítulo 6 inédito, y algo en el Capital, aunque tratado de manera marginal. Es decir, Marx con su genialidad imaginó que también eso podía ser objeto de la producción capitalista, pero una producción que él inventó el nombre, producción inmaterial. Tenemos que debatir con Negri, decir que estamos profundamente en contra de sus concepciones, pero eso será cuestión del próximo jueves por la mañana. Es decir, la emergencia de los servicios no puede ser negada, y que estos servicios implican algún tipo de actividad que no se da en la producción industrial, en especial manufacturera. La intervención del cliente. La intervención del cliente quiere decir, con Marx, el espectador de la obra de teatro. La obra de teatro se vende en un teatro capitalista como una mercancía, a pesar de no ser tangible, y los consumidores la consumen en el propio momento de la producción. La frase increíble es de Marx: en esta producción inmaterial, producción, circulación y consumo se dan en el mismo acto, ¿sí? Pero no toda producción de servicios tiene esa característica. Eso es también lo que vamos a discutir. Es decir, hay intervenciones del cliente que son necesarios para que ese producto se llegue a realizar. Si no hay espectadores, no hay obra de teatro, y por lo tanto no hay ganancia capitalista. A diferencia de los automóviles, en donde esto repercute tiempo después en el mercado. De tal manera que la incorporación de la subjetividad en la propia relación de trabajo es indispensable. Pero ¿cómo la vamos a incorporar? Hay infinidad de teorías del siglo XX sobre la subjetividad. Nos vamos a concretar a decir, la cara subjetiva del objeto no es suficiente. Necesitamos más herramientas conceptuales. ¿Quién nos los va a proporcionar? ¿De dónde las vamos a extraer? ¿Cómo las vamos a reconstruir? Son preguntas incógnitas, pero que hay que abordar. Eso es lo que hemos llamado el trabajo no clásico. ¿Por qué decayó el marxismo en los 80 y 90 del siglo XX? Primero, porque predominó durante casi todo el siglo XX el marxismo de la URSS. La URSS le llamó marxismo-leninismo. No estoy aquí emprendiendo la crítica directa de Lenin, sino estoy diciendo, la palabra que los estalinistas acuñaron fue esa doctrina, demiat, se llama marxismo-leninismo. ¿Y dónde está sintetizado? En los manuales de Academia de la URSS. Es decir, la palabra marxismo-leninismo como una doctrina la acuñó el estalinismo, o la consolidó el estalinismo. Por eso así se está usando aquí. El marxismo-leninismo de la URSS y de los partidos comunistas no ha sido reconstruido suficientemente. Por la caída de la URSS, supuesta no verificación de la autoridad marxista en cuanto a elementos como estos. Ya se decía por la compañera organizadora, tenemos que organizar también un gran debate acerca de lo que falló en los llamados países socialistas, ¿sí? Es decir, falló la democracia, sin duda, pero ¿qué falló de la planificación central? Solo menciono 3 objeciones que se ha hecho al marxismo desde la caída práctica del marxismo en la URSS. Sin propiedad privada no hay burguesía, ni clase dominante, ni explotación. ¿Esto puede ser sostenido todavía? La burocracia era una clase, tal vez no era una clase, pero una no clase puede ser explotadora.
Es decir, no hay respuestas claras sobre eso. La domesticación del ciclo económico a través de la planificación. Sin propiedad privada no hay crisis económica. Se domestica el mercado, se produce solo lo necesario con la planificación centralizada. El conocimiento que tenía el señor Engels sobre los fenómenos de la burocratización, recuerden que hay un texto pequeño sobre la burocracia, era sumamente elemental. Es decir, el siglo XX es un siglo de análisis en parte de las burocracias a partir de las teorías organizacionales, con un nivel de sofisticación muy superior a lo que se podía saber de esas burocracias en el siglo XIX. La apuesta al desarrollo centralizado por la industrialización. La modernización de la URSS apostó sobre todo a la industrialización, todos sabemos. ¿Qué pasaba con los servicios? ¿Qué pasaba con el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología? O sea, hay que leer los textos que se hicieron inmediatamente después de la caída de la URSS. Hay algunos excelentes acerca de cómo la burocratización en la URSS afectó tanto al desarrollo científico-tecnológico, en donde se dio preferencia a la industria siderúrgica sobre la computación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una frase Lenin, allá en los años 20, había dicho socialismo es igual a energía eléctrica y acero. Y entonces, por lo tanto, hay que seguir con el acero, a pesar de que la computación ya iba hacia niveles que no lograron alcanzar los soviéticos. ¿Cuál es nuestra herencia? Para cerrar, creo que nuestra herencia es la perspectiva marxista de la relación sujeto-objeto, que se puede traducir en la relación entre estructuras, subjetividades y acciones, en donde estoy hablando de estructuras, no solamente de la estructura económica, aunque esta puede ser muy importante. Puede haber estructuras políticas, culturales, etcétera, hasta estructuras de los sentimientos. Pero entre cultura y subjetividad tenemos que distinguir entre ellas y pensar que la cultura en todo caso proporciona insumos a la construcción de significados de los sujetos, y que por lo tanto los sujetos no pierden agencia y no son simples robots de la sociedad donde nacieron en términos de interiorización de las culturas que dominan, sino también tienen cierta capacidad de creación, y que esta relación, presión de estructuras, construcción de significados son antecesores de la acción o de la no acción, y que entre estos elementos puede haber retroalimentaciones. Que la perspectiva epistemo-metodológica de realidad en constante transformación, de análisis por niveles, de incorporación de la dimensión subjetiva en los fenómenos sociales, como un nivel más de realidad, no simplemente como un epifenómeno de la parte material, sino un nivel más de realidad. Es decir, la subjetividad social es un nivel más de realidad a incorporar junto a las partes estructurales o materiales. La reconstrucción de la totalidad concreta como configuración de configuraciones, y reivindicar los conceptos de trabajo, de explotación que se han incrementado, el papel central del trabajo en sentido ampliado, de relaciones laborales y los conflictos derivados del mismo. El marxismo no ha muerto, puede ser un punto de partida de futuros desarrollos y de futuras utopías. La utopía soviética no puede ser repetida, tiene que ser reconstruida. ¿De qué manera? En condiciones, pero esto será posible solo si somos también de aplicar, como decía Marc Bloch, el marxismo al marxismo, que quiere decir aplicar también la crítica al marxismo. Muchas gracias.